bloquea más bien, lo que bloquea es la absorción de hierro. No hemos tenido casos, en nuestro laboratorio no hemos tenido casos que, que sea así. Puede ser que tenga combinada una deficiencia de hierro con una deficiencia de vitamina B12 asociado a una giardiasis, pero donde lo hemos visto más, en más casos, es la absorción de hierro. Muchas gracias, maestro. ¿Es posible recomendar determinación de antígeno factor intrínseco en una posible anemia megaloblástica? Como sugerencia, como bien lo comentó el maestro Eduardo, sí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo en el gráfico que hay presencia de vitamina B12 y el folato. Pero para que se logre absorber el folato, necesitamos al factor intrínseco. Si hay una lesión o una alteración o un cáncer a nivel de estómago y que inhiba la absorción en el ilium, en la pubilina como tal, si el médico es un médico general, y es un comentario muy acertado el que hizo el maestro Burelo sobre darle ayuda, el apoyo. Muchos de ellos son médicos generales, otros médicos familiares, así se le conoce en México a los pacientes de primer contacto, a los doctores de primer contacto, médicos familiares o médicos generales, de hacerle la sugerencia también. No tengo referencia del costo, pero podría funcionar nosotros haciéndole la sugerencia, claro, con todo el debido respeto que merece el médico, ¿no? Para que no sienta que estamos atacando a su trabajo, porque eso es parte de lo que nosotros tenemos que tener cuidado, no decir que se haga esto, sino como sugerencia, ¿no? Se sugiere realizar vitamina B12, ácido fólico y factor intrínseco. Nosotros, cuando vamos a que nos hagan una placa de rayos X, una tomografía, viene la interpretación y vienen sugerencias. Y una de ellas es, se sugiere valorar con el cuadro clínico. Y esto también aplicaría, ¿no? Valorar con el cuadro clínico la sugerencia del factor intrínseco. Pero sí podríamos hacerlo, pero de manera respetuosa y con cuidado, con un lenguaje funcional para este profesionista que es el médico. Muy interesante. Fíjese, aprovechando lo que comentaba el maestro Pagua, em, va a depender incluso, o mucho va a depender de los aspectos clínicos del paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene alguna enfermedad autoinmune asociada, y eso pues obviamente depende del clínico, por ejemplo, hipotiroidismo o hipertiroidismo o diabetes mellitus tipo 1 o un síndrome de Sjögren o una artritis reumatoide, una cosa de estos fenómenos autoinmunes, es probable que la anemia megaloblástica sea por este proceso autoinmune secundario a una anemia perniciosa, pues a un problema en el factor intrínseco como tal. Entonces, en ese momento, haciendo la historia clínica, el médico puede sugerir el factor intrínseco, ¿no? En cambio, por ejemplo, si el paciente, lejos de tener todas esos aspectos clínicos, tiene problemas a nivel gástrico, por ejemplo, dolor abdominal, gases, no poder ir al baño, que se exacerban cuando come gluten, pues entonces pensamos, por ejemplo, en un problema de malabsorción, una enfermedad celíaca, y entonces ya cambia el panorama, porque lejos de pedir factor intrínseco, y entonces pedirías anticuerpos antigliadinas, anticuerpos antiendomicio, es decir, todas esas situaciones me parece que tienen que ser investigadas. Ahora, una cosa muy interesante es, vean cómo las anemias, en la mayor parte de los casos, no siempre, son secundarias a algo. Es decir, hay un diagnóstico hematológico y un diagnóstico primario. El diagnóstico hematológico en este caso es deficiencia de vitamina B12, ¿no? O folatos, en cualquiera de las dos. Pero el diagnóstico primario a veces incluso se puede continuar con pruebas de laboratorio, como lo que hizo, por ejemplo, el maestro Erickson, que además ya de decir, bueno, si esto es una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12, si es que hay anticuerpos antifactor intrínseco, entonces ya estamos llegando al problema primario, no solamente al problema hematológico, sino también al problema primario, ¿no? Por eso hay que conocer las causas primarias que pueden desencadenar esto.
En el grupo, no sé si usted está en el grupo, maestro Pagua, de repente, por ejemplo, nos toca que en el chat Sí, que tenemos, de repente nos toca de que hay una anemia con ciertas características numéricas clásicas de una deficiencia de hierro, por ejemplo, o una anemia megaloblástica, y empiezan a pedir todo. Y dices, ¿cómo es posible que un personal de laboratorio pida todo? O sea, no es posible eso. Tú te tienes que guiar con los números y con la morfología y a partir de ahí sugerir. Si tú dices, voy a hacerle un perfil de hierro, pero además determinación de vitamina B12, no sé, se me ocurre anticuerpos para H. pylori, deshidrogenasa láctica, un montón de cosas y dice, bueno, ¿y entonces para qué te sirve la biometría hemática? No la mando a hacer, le pido todo eso, si me sale algo, pues entonces empiezo a tratar. Entonces, eso es lo importante de poder sí, sí, clasificar a nivel laboratorio. ¿Sale? sí, No pidan por pedir, porque además el paciente, pues a veces no tiene ni siquiera la posibilidad de sí, costearlo, ¿no? exacto. Pero bueno, vamos leyendo la siguiente pregunta, maestro. Dice, ¿existe diferencia morfológica entre la anemia por deficiencia de vitamina B12 y deficiencia de folatos? No, no lo hay, porque para que entre la replicación del DNA, pues necesita de ambos. Y si no se tiene uno u otro, pues las características morfológicas van a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque como vimos en el gráfico, al final se junta porque necesitamos la forma activa del folato y cualquiera de estos va a tener cambios morfológicos y son muy similares. Por eso nosotros hacemos la determinación para saber cuál es la deficiencia, si es B12 o fólico. Entonces, los veganos estrictos, pues sí, no consumen carne. Y es interesante la pregunta porque muchos de nosotros no comemos hojas verdes, ¿no? Donde obtenemos el ácido fólico. Y recordemos que las hojas verdes no solamente nos ayudan para el folato, sino para el microbioma o la microbiota intestinal, ¿no? Que regula y controla al sistema inmune, que tiene mucha relación con el tejido linfoide asociado a mucosas, los MALT. Entonces, no solamente es para la obtención de folato, sino para cuidar a nuestras bacterias intestinales, pero la morfología viene siendo la misma. Por eso nosotros hacemos la determinación si es por ácido fólico o por vitamina B2, dar el tratamiento y sí, buscar la razón o la causa de lo que está sucediendo. Si son los fármacos como Eloy pregunta, hace una pregunta sobre qué fármacos, si usted me lo permite, maestro, después enviarle un PDF de los fármacos, porque son bastantes, y una lista de ellos para que lo distribuya, cuando se les mande la constancia, se distribuya esos dos artículos que tengo pensado en compartir, uno sobre la formación de anticuerpos y la destrucción de las células parietales por los linfocitos TSD4 y el de fármacos. Si me lo permite, se los envío para que lo tengan como referencia y tengan también los fármacos. Y concluyendo con la pregunta, la morfología es igual. Claro que sí, maestro. Fíjense que una de las cosas también que hay que agregar es, en México la tenemos más fácil porque cuando un paciente tiene anemia megaloblástica, pues le inyectan multivitamínicos, ¿no? Entonces, o es vitamina B12 o es folato y le pega a los dos, ¿no? Pero sí hay que hacer la diferencia porque si usted, por ejemplo, nada más le da folatos a un paciente que tiene deficiencia de vitamina B12, responde la anemia, pero resulta ser que la vitamina B12 también es importante para la mielinización de los cordones axonales o neuronales. Y entonces, Ujú. si evita darle vitamina B12 y le da folatos, el cuadro de la anemia se compensa, pero la desmielinización continúa y entonces puede provocar datos clínicos irreversibles en un paciente. Por eso es lo importante de hacer la determinación de cada, además de que cada una, por supuesto, tiene causas muy similares, pero también causas totalmente diferentes. Como fármacos, una de las cosas que sí debe tener cuidado, porque en México tenemos mucho, yo creo que en el mundo, ¿no? Pacientes con artritis reumatoide, que se le da el metotrexato, pues es Exacto. es un análogo de competencia con la vitamina, con el ácido fólico o con los folatos. Y entonces esos pacientes, el reumatólogo siempre le da, además de su tratamiento, le da algo de folato, Metro. ¿no? Muchas veces le quita el folato y entonces el paciente se va a un estado anémico y empieza a generar una anemia de tipo megaloblástica. Por supuesto, nosotros hacemos la sugerencia, pero ya sabemos cuál es el fármaco que está ocasionando todo eso y Ujú. el médico
ya no hace la cuantificación de los folatos, sino automáticamente da un poquito de folatos para recuperar la anemia que tiene el paciente. Maestro, dice, ¿los pacientes con cirugía bariátrica podrían desarrollar anemia megaloblástica? Eh, no tengo una información clara porque la absorción es en la parte final del ilio. Entonces, no sé qué parte quitan del estómago o qué cantidad. De verdad que ahí quedo pendiente con esa duda y con esa pregunta porque no tengo la respuesta adecuada porque lo estoy analizando por parte de la absorción, pero si es por absorción, pues la vitamina B12 ya es en la parte baja del estómago y de los intestinos. Pero sí, a nivel de estómago, bueno, aparte los de la cirugía bariátrica deben de Buenas tener noches. una dieta, cambian la dieta, ¿no? Porque ya no pueden comer lo mismo, se queda el estómago más pequeño, pero así como una conclusión sobre qué parte quitan y qué se ve afectado, no lo sé. Prefiero decir no lo sé a decir una tontería, pero sí quedo pendiente con esa pregunta. Perfecto. Creo que alguien estaba abriendo su audio. Si quería hacer una pregunta con toda la confianza del mundo, este, pues definitivamente cualquier parte del sistema gástrico que se ve afectado, finalmente sí va a impactar en la absorción, pero por supuesto se conocen y se tienen las medidas. A mí me parece que eh, cirugía bariátrica no hemos tenido pacientes, pero sí me parece que sí desarrollan deficiencia de vitamina B12. Pero a largo Sí, plazo, claro, vitamina B12, de final de cuentas, sí tenemos algo de reserva a diferencia de los folatos. sí, sí, la reserva de vitamina B12 son alrededor de 5 años y los folatos son meses, entonces sí se Así es. ve diferencial, ¿no? Pero es el comentario que usted hace sí es muy acertado porque nosotros empezamos a ver algunos pacientes con cirugía bariátrica, pero nunca nos presentaron casos, por eso no tengo la información por experiencia propia de qué es lo que esté sucediendo a nivel. Pero es cierto, así pudiese ser por un mecanismo de absorción que disminuye la vitamina B12, pero como tenemos reservas como para 5 años, no se ven afectados de momento. Siguiente pregunta, maestro. ¿El factor intrínseco inhibe la absorción de folatos y vitaminas B12 o puede afectar otro tipo de nutrientes? Más bien el factor intrínseco ayuda a la vitamina B12 a que se absorba. Si no se absorbe la vitamina B12 por una alteración en las células parietales, ya sea por anticuerpos o por células, como lo hacen los linfocitos T, por una enfermedad inmune, autoinmune, pues aunque esté toda la vitamina B12 del mundo, no se va a absorber. ¿Por qué? Porque no la va a reconocer el receptor. Recordemos que el mecanismo de endocitar a la vitamina B12 es mediada por receptores, pero este receptor, al tener una estructura, lo que reconoce en sí, lo que va a entrar es al factor intrínseco, no a la vitamina B12. Por tal motivo, es importante que tengamos el factor intrínseco para poder absorber la vitamina B12. Bien. Hay que aclararle a las personas que, porque sí, a mí me han llegado muchas veces esos comentarios de que clasifican a la anemia perniciosa como si fuera otro tipo de anemia, y en realidad es un subtipo de anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12, ¿de acuerdo? No por deficiencia de folatos. Solamente que por tener un cuadro clínico o algo que le antecede de manera particular, que es aquí la inhibición del factor intrínseco por anticuerpos o destrucción de células parietales, pues por eso cambia el nombre, pero en realidad es un tipo de anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Sí, 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 sí. Dice, es importante clasificar el tipo de anemia, sin embargo, es importante también dar con el origen de dicha anemia para realmente dar la causa principal del padecimiento. Totalmente de acuerdo. Dice, maestro, la última pregunta, anemia macrocítica verdadera y falsa según el valor de los reticulocitos, ¿es correcto mencionarla así? Es que si nosotros lo vemos nada más como clasificación de volumen macrocítica, pues sí, el eritrocito va a estar grande.
Y el valor de los reticulocitos sí nos orienta, porque una verdadera macrocítica, como lo mencionan, ya sea por deficiencia de folato o vitamina B12, normalmente los reticulocitos están bajos. Y es muy importante que nosotros preguntemos cuando vamos a tomar la muestra, ¿está tomando medicamentos? Sí, la respuesta es asertiva. ¿Qué tipo de medicamento está tomando? Y nosotros tenerlo en cuenta, ¿no? Porque una falsa macrocítica es la presencia de reticulocitos de estrés secundaria a un proceso, no sé, llamémoslo hemolítico, o un sangrado donde la eritropoyesis está respondiendo. Ahí los reticulocitos van a estar elevados, porque no hay deficiencia de las vitaminas. La síntesis de DNA está corriendo de manera normal, pero vemos el eritrocito grande, o no lo clasifica en el volumen corpuscular medio, como macrocítico. Entonces, sí, los reticulocitos pueden ser un todo o nada. ¿Por qué? Porque debemos de ver los valores, conocer la clínica y si está tomando o no medicamento. Pero sí, es un parteaguas los reticulocitos, porque nos dice, se están destruyendo, se está produciendo, hay una eritropoyesis estimulada o hay una eritropoyesis ineficaz. Como nosotros cuando vemos pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Que por falta de factor de eritropoyetina, factor de crecimiento para eritrocitos, vemos los reticulocitos bajos, pero ya sabemos qué es lo que está sucediendo. O si vemos unos reticulocitos elevados en un paciente con esferocitis hereditaria, pues van a estar elevados por la hemólisis, ¿no? Entonces sí, los reticulocitos sí nos apoyan, sí nos sirven, pero debemos ser cautelosos para poder tomar la decisión, ¿no? Y pensar en una patología. Bueno, ese es mi punto de vista, claro. Fíjese que em, dice anemia, decía la pregunta, anemia macrocítica verdadera y falsa según el valor, ¿es correcto mencionarla? Eso es, perdón, eso es algo de los conceptos que quedan nada más como parte de lo que conocemos o de lo que debemos saber nosotros, no es algo que se va a describir. Exacto. Porque si tú no sabes que es una falsa macrocítica por un aumento de reticulocitos, en el caso de una anemia hemolítica, ya no dices falsa macrocítica, solamente describes que ves aumentado reticulocitos, policromasia, reticulocitos de estrés, vasofilia difusa, y a lo último, si puedes llegar al diagnóstico, dices anemia hemolítica autoinmune, CUMS directo positivo, de causa primaria no determinada, por ejemplo, en caso de no tener una causa primaria. Pero entonces, eso es algo nada más que lo sabemos nosotros, no es algo que hay que documentarlo realmente. Entonces, esos son de los conceptos, pues, que debemos darle una interpretación diferente ya al momento de reportar. Fíjese, maestro, esto es algo interesante. Se lo voy a leer a ver qué opina. Dice, tengo un paciente con déficit de vitamina B12 con anticuerpos factor intrínseco positivo. Asociado tiene una eritrocitosis con estudio de hematocrito de 60%. El JAK2 exón 14 es negativo, pendiente el exón 12. Llama la atención que no tiene morfología típica de déficit de B12 en el frotis. Solo para comentar, un saludo. ¿Qué tal? Esos son los casos que para desarrollo de investigación son muy interesantes, porque si nosotros nos basamos con la experiencia o el conocimiento de los artículos más recientes, eh, no llegamos a encontrar descripciones así. Y encontramos artículos donde hacen descripción, por ejemplo, así como lo hace Oscar. Entonces, deja la duda, ¿no? Como que para poder investigar qué es lo que está sucediendo como tal. Porque si nosotros pensaríamos, ¿no? Que si tiene déficit de vitamina B12, porque si hay anticuerpos antifactor intrínseco, no se va a absorber la vitamina B12. Entonces, y presenta eritrocitosis, sí, sí hay que ver mutaciones para ver y buscar cuál es la razón o la causa, pero seguramente puede estar por ahí en algún gen, sí, la mutación como tal, pero son de los casos que son muy interesantes, darle seguimiento y, ¿por qué no?, poder publicar un artículo ya teniendo estos estudios, pues nos apoya, ¿no? Teniendo la clínica, las características, la biometría y las alteraciones a nivel de biología molecular, de poder desarrollar un artículo de investigación y, ¿por qué no?, publicarlo. Me hizo muy interesante y sí, yo también quedo pendiente con el exón 12.
Fíjese que este caso a mí me llama la atención porque eh, algo comentábamos en el grupo hace poco, de hecho, alguien de laboratorio de hematología nos preguntaba que si podían haber deficiencias de vitamina B12 o deficiencia de folatos que no tuvieran anemia. Y entonces empezó una discusión. Este puede ser uno de esos casos en donde los pacientes, por ejemplo, independientemente de la eritrocitosis que tenga, porque pues obviamente eso va a Ujú. impedir que el paciente tenga una anemia por la eritrocitosis, pero independientemente de eso, hay pacientes que pueden tener deficiencia de vitamina B12 en estado inicial o deficiencia de folatos en estado inicial sin Cierto, necesidad de tener anemia. Y eso, los hallazgos morfológicos pueden no ser tan visibles, digamos, en ese momento. Entonces, me parece que por ahí pudiera estar el caso porque las policitemias, que me parece que es como lo están manejando en esta parte, manejando. Lemia, me parece que si tienen deficiencia de algo, es deficiencia de hierro, y la segunda causa sería deficiencia de folatos, porque son los primeros que se acaban, ¿no? La vitamina Sí, B12 en este caso no sería lo sí, que realmente estuviera, o sea, por lo tanto me parece que sí tiene una deficiencia de vitamina B12, pero es algo mínimo, digamos, que probablemente ya con el paso del tiempo ya otra cosa va a suceder. Ahora, exacto, sí. suena interesante el caso porque me parece que para una policitemia vera, el haber pensado en una policitemia vera, digo, desconozco el licenciado o el doctor o el personal, el doctor Oscar, me parece interesante porque la policitemia vera se caracteriza por las tres líneas sanguíneas aumentadas, ¿no? En este caso habla de una eritrocitosis nada más, en Ujú. donde yo la recomendación que obviamente supongo que ya se descartaron todas las condiciones que conllevan a una eritrocitosis, Pero, problemas sí, cardiorrespiratorios, pero algo de lo que nos ha funcionado mucho, aunque no lo crean, es hacer una electroforesis de hemoglobina antes de irnos a un estudio de JAK2, porque no sé, me da la impresión que ese JAK2 ya salió negativo y me parece que ese JAK2 va a seguir saliendo negativo. Y una electroforesis de hemoglobina puede darle una persistencia hereditaria de la hemoglobina hemoglobina fetal. fetal. Y entonces ahí estaría el diagnóstico como una causa, digamos, como un tipo de eritrocitosis familiar, ¿no? Entonces, Ujú. me parece que está, digo, hay otras cosas que hay que evaluar, seguramente ya el doctor ya lo evaluó, pero me parece que la recomendación antes de llegar a un estudio molecular, me parecía que se debe descartar que haya, si solamente es pura eritrocitosis, descartar que no sea, por ejemplo, una persistencia hereditaria de la hemoglobina fetal. Y nos ha pasado que tenemos pacientes con problemas cardiorrespiratorio, pero además Ajá, decimos, uy, vamos a hacerle una electroforesis de hemoglobina sí, de hemoglobinas porque hay algo que no nos cuadra. Y resulta ser que además del problema cardiorrespiratorio que tiene el paciente, tiene persistencia hereditaria de la hemoglobina fetal, analizamos a los familiares y tienen persistencia hereditaria de la hemoglobina fetal, ¿no? ajá. Entonces, bueno, o sea, se hace más agudo el cuadro. Dice maestro, ¿los parásitos podrían provocar anemia megaloblástica? Eh, lo estábamos comentando con, no recuerdo quién hizo la pregunta. Yo no tengo referencia, solamente deficiencia de hierro por giardiasis, pero no sabría decirle. Nosotros, de hecho, en realidad, aquí en Querétaro, tenemos pocos pacientes con anemia megaloblástica. O sea, sí hay, pero muy contados. Y en área de hospital, a nivel de seguro social, sí se nos llegaron a presentar. De hecho, estuve trabajando en un hospital de segundo nivel, pero eran también muy pocos y siempre era asociado a problemas como los que explicamos, pero por parásitos. De hecho, las parasitosis, esto no es justificación, claro está, pero Querétaro ha disminuido bastante las parasitosis y no hemos relacionado por experiencia que esto sea así. Lo que sí llegamos a ver es la giardiasis y el bloqueo o competencia por el hierro. Pero si usted me puede apoyar, maestro Eduardo Morelo, si sabe algo. Híjole, realmente no, fíjese que no. Digo, seguramente en los libros van a encontrar que sí, por ahí puede haber un parásito que se esté consumiendo toda la vitamina B12 o folatos, pero la realidad ya en la parte práctica no me ha tocado realmente ver un parásito como tal que haya depletado tanto sobre todo Exacto. los folatos, ¿no? Pero Ujú. bueno, este,
pues les contamos nuestra experiencia y si alguien tiene una experiencia diferente, con toda la confianza del mundo la puede Exacto, compartir y pues seguimos exacto, aprendiendo, ¿no? Muchísimas. exacto. En el caso de la persistencia de la hemoglobina fetal, no tendría que haber tenido hematocritos altos siempre en su vida. Gracias por la recomendación. El paciente fumador descartado otra causa secundaria. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Debe haber tenido. Pero fíjese, doctor, que no, digo, no sé si ya habría evaluado la parte de la eritrocitosis. Le pregunto, pero a veces los pacientes, la realidad es que, híjole, nos dicen que no, pero nunca se han hecho una biometría hemática, entonces, ¿cómo saberlo, no? Yo creo que, Maestro incluso, Burelo, sí, perdón sí, que lo dígame, interrumpa, pero, adelante, adelante. pero vea lo que comenta. El paciente es fumador y ahí explica la causa de la eritrocitosis, pero apoya al comentario que usted hizo, ¿no? De que si es una deficiencia de vitamina B12 ya detectada como tal, pero son cambios mínimos todavía morfológicos, por eso no tenemos las características precisas de una deficiencia de vitamina B12, pero la referencia es el que el paciente es fumador. Entonces, ahí la carboxihemoglobina pues está generando ahí ruido, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Ahora, hay que ver también, me parece que si es pura eritrocitosis, o sea, el hematocrito, hay que ver si está limítrofe al valor de referencia, también eso hay que dejarlo claro, porque muchas veces decimos, bueno, el hematocrito está normal, pero ¿qué tan normal está? Porque si el hematocrito está muy pegado al límite superior, pues eso no indica que bajo la situación de que tiene eritrocitosis esté totalmente normal el paciente. Entonces, bueno, el caso está interesantísimo, ¿no? Sería como Sí, demasiado. para que nos lo compartiera completamente el doctor, pero bueno, seguiremos en el grupo. Muchísimas gracias a todos. Les agradecemos que hayan estado con nosotros hasta esta plática. Estamos totalmente contentos, el maestro Erickson Paua y su servidor. Me parece que hemos cumplido con el objetivo. Les agradezco muchísimo, maestro Paua. Está totalmente Gracias. invitado como los demás a volver a participar. Las personas que estén aquí, si algún día tienen un caso, si quieren compartirlo, se les puede dar parte digamos, de la sesión para que nos compartan su experiencia. Creo que tiene muchos casos y creo que vale la pena retroalimentarnos, ¿no? Y Sí, dejar de pensar como técnico. Siempre les digo a mis alumnos, dejen de pensar como técnico, piensen como de verdad se dicen que son medicina de laboratorio, pues haga medicina de laboratorio. Entonces, no te aprendas todos los mecanismos moleculares si no lo vas a aplicar. Apréndetelo para poder aplicarlo. Entonces, muchísimas gracias a todos. Buenas noches, maestro. Muchísimas gracias. gracias. Vamos a detener la sesión. Creo que la mayor parte de la gente ya escribió cómo quieres que salga su constancia. Se las vamos a enviar en el chat directamente ahí. Y recuerden que tenemos la sesión para el siguiente mes. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente mes creo que nos toca, si no me equivoco, el licenciado Manuel Quintanilla. Va a estar muy interesante esa plática. Les volvemos a invitar. Tengan una excelente noche. Maestro, muchas gracias Gracias, por maestro. todo. Muchas gracias. Bendiciones.